Bienvenidos a la Residencia de Estudiantes, todos los que se encuentran aquí en la sala y también a los que nos siguen en streaming a través de la de Plata y también del canal de la Fundación Ciencias de la Salud. Muchas gracias a todos. Hoy continuamos con una sesión del ciclo Con otra mirada, literatura y enfermedad, que organiza la Fundación Ciencias de la Salud con la Residencia de Estudiantes. Hace ya 33 años que decimos que el ciclo está vivo, o sea que enhorabuena a la Fundación Ciencias de la Salud por todos estos años de éxito en esta convocatoria, digamos, de diálogo entre la literatura, la filosofía, la historia, distintas perspectivas. Y hoy nos acompaña el director de la Fundación, Guillermo de Juan, también Elena Martínez Palancar, gerente de la Fundación, Francisco Javier Puerto y José Miguel Coldefós. Los dos son vocales de la Fundación y son los directores de este ciclo que han conseguido que vengan todos estos escritores aquí a hablar con nosotros. Así que muchas gracias y doy la bienvenida a Juan Gabriel Vázquez por la primera vez que le viene a la residencia. Esperemos que le veamos más a menudo, considere su casa. Así que muchísimas gracias y tiene la palabra José Miguel Coldefós, que se va a presentar el acto. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Alicia Gómez Navarro. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy y también, naturalmente, a las personas que nos están viendo por streaming. Y, desde luego, a Juan Gabriel Vázquez. Cuando le invité a participar en este ciclo, ya le dije que era lo mejor que nos podía pasar y, afortunadamente, estamos aquí. Para insistir en que viniese, recuerdo que confundí al narrador de uno de sus cuentos con él mismo y allí dice, en uno de sus cuentos, el doble me parece que es, dice que por una superstición extraña él nunca dice que no de forma tajante a una propuesta. Y entonces yo dije, bueno, pues entonces hay que insistir porque una negativa radical no la voy a tener. Unos minutos para presentar, a referirme a alguna de sus obras y una ligera introducción a su conferencia. Hemos querido que este ciclo, al que se refería Alicia Gómez Navarro, sea una modesta pero decidida contribución a mitigar la distancia entre las llamadas dos culturas, la científica y la humanista. En alguna ocasión hemos recordado el libro del portugués José Cardoso Pires, en el que escribió sobre el regreso a la vida, tras su regreso a la vida tras la isquemia cerebral que sufrió. Tanto él como en el prólogo el cirujano que lo operó, João Lobo Antunes, el hermano del famoso novelista, citan un verso de Pessoa: el binomio de Newton es tan bello como la Venus de Milo, para expresar lo cerca que se sentían el escritor enfermo y el médico, el arte y la ciencia. Comprobé, dice Cardoso agradecido, que así como la literatura no es una academia de frases, tampoco la ciencia es un sagrario de tecnologías. La enfermedad aparece con mucha frecuencia en las obras de Juan Gabriel Vázquez, en sus cuentos, en sus novelas, en sus poemas. No solo la enfermedad física. En sus libros nos encontramos con la enfermedad del miedo, la del silencio, con la fiebre, la enfermedad de un país y hasta en algún lugar con la novela contemporánea y otras enfermedades. Tal vez, aunque solo sea la atrevida simplificación de un lector, para acercarse a la trayectoria de Vázquez podrían hacerse 3 apuntes iniciales. El primero, también biográfico, se encuentra en su novela La forma de las ruinas. El narrador, que tal vez de forma demasiado literal identificamos con el autor, recuerda que a sus 26 años iba a empezar una nueva vida en un nuevo país. Empezar por segunda vez a ser escritor. Después de 2 novelas que le habían dejado, decía, una sensación de desorientación primero y de fracaso después. El segundo apunte podría ser la consideración de la memoria como núcleo de su obra. La memoria como espina dorsal moral de la literatura, algo en lo que, recordando a Sebald, insiste Vázquez. Solo a partir de la memoria, dice, con la imaginación y la experiencia, podemos entender el pasado, vivir vidas que no son la nuestra y traer al presente las impresiones y las imágenes de los mundos desaparecidos. El tercer apunte sería el de la irrupción de la historia en su obra, en el sentido que recoge uno de los textos de su reciente La traducción del mundo. Allí dice del personaje central de su última novela, Sergio Cabrera, que éste encarna la obsesión principal que desde que publicó Los Informantes le ha acompañado en su vida novelista. Contar el escenario en que las fuerzas invisibles de la historia chocan con nuestras historias íntimas, las invaden sin misericordia y las transforman para siempre. Tras sus llamados cuentos belgas, alguno magnífico con la enfermedad como protagonista y una muy personal biografía de Joseph Conrad, su narrativa se transforma
Publica, en efecto, Los Informantes, y en ella llega una nueva mirada y el tono que iremos encontrando en adelante. En esa novela, la de los alemanes en Colombia, la memoria del mal, la Alemania nazi y la tentación del bien en el país tras la Segunda Guerra Mundial traerán al presente perturbadores dilemas morales y la angustia por no comprender y vivir el pasado como una condena. Algo así ocurre también en otro ámbito, en Las reputaciones, una breve y estupenda novela posterior. En ambas late una pregunta y una pesadilla. Saber si, como dice Vázquez, recordando a Follner, las consecuencias de lo que hicimos nos perseguirán siempre. Historia secreta de Costaguana es su siguiente novela. Empieza con la muerte de Conrad, un personaje más del libro, y retrocede en el tiempo para imaginar, a veces en clave de farsa, la génesis de su gran novela Nostromo, en la que el escritor polaco inventó una ficticia república sudamericana, Costaguana. Es el que crea Vázquez un mundo de personajes fascinantes y una inmersión imaginaria en sucesos cruciales en la historia de un país y en sus traumas nacionales. En esta, como en otras de sus novelas, en medio de las grandes tensiones políticas y sociales, queda la impotencia, la fatiga, y nos dice Vázquez, el dolor de las vidas corrientes. El dolor, escribe, no tiene historia. El dolor no tiene compromisos políticos, lo borra todo. Y es que, como ha escrito en otro lugar, la literatura devuelve al hecho público su carácter individual, íntimo y relativo. Leer un ensayo sobre las guerras napoleónicas es una cosa. Leer Guerra y Paz, dice, es otra. Después llega El ruido de las cosas al caer. Una novela inolvidable de la que no se sale indemne, en la que encontramos, quizá en su expresión más lograda, la intensidad y la cadencia con la que el escritor hace que el lector sienta que todo lo que ocurre en la novela, hasta lo más lejano y singular, le concierne. Es la historia, una aproximación a la historia de Ricardo Laverde, con el que se encuentra el joven narrador gracias al billar y al azar. Mucho después de aquel encuentro, unas imágenes despiertan los recuerdos del narrador y al evocar el pasado entra en el misterio de unas vidas. Es la mirada de los ausentes y el lenguaje de las emociones. Sabremos de los desengaños que trae el tiempo y de la soledad. Esa soledad, dice el narrador, sin causa visible, la soledad de un niño. Como recuerda Vázquez, vivimos igual que soñamos, solos. Para decirlo con palabras de Sebald, de la misma familia literaria de Vázquez, queda la amargura de pensar lo poco que podemos retener, cuántas cosas y cuánto caen continuamente en el olvido, al extinguirse cada vida. En aquellos años de extrema violencia, muchos sentían, escribe Vázquez, que solo el azar los separaba de la muerte. Desde luego lo sabía bien Antonio Llamara, el narrador. Recordé esto leyendo un conocido ensayo sobre la gripe de 1918 y la desconcertante aleatoriedad con la que atacó a la población. Es la indefensión aprendida, como según cuentan llaman los psicólogos al estado mental de las personas sometidas a un terror aleatorio, a una lotería mortal. Con el ruido de las cosas al caer, dice Vázquez, saldó sus cuentas personales con aquella época en la que el miedo era la principal enfermedad de los bogotanos de su generación. Y es que, como escribió Ricardo Piglia en sus diarios, la narración alivia las pesadillas de la historia. En 2012, tras muchos años fuera, Vázquez vuelve a Colombia. 2 años después, abandona por un tiempo su labor de columnista en la prensa, convencido de que la literatura es su forma de comprometerse con el mundo. Y para evitar, ha explicado, el riesgo de que su obra acabara siendo un mero apéndice de sus tomas de posición pública. Vázquez ha contado el instante preciso en que nació su novela La forma de las ruinas y cuánto le costó. Es una novela arriesgada, también irónica y densa, con largas digresiones y muchas referencias autobiográficas y a otras obras suyas. Aquí la frontera entre la realidad y la ficción es más delgada que nunca. Nos cuenta, con nitidez y naturalidad, pese a la compleja arquitectura de la novela, cómo el asesinato del político liberal Gaitán en 1948 puso a andar una maquinaria de espanto que iba a cambiar en gran parte la historia del país. Ese mismo día también es asesinado César Carballo, un hombre cualquiera, y el espanto se extiende a los destinos individuales y recordamos entonces que la novela narra la historia de los que no tienen historia. Volver la vista atrás es, hasta la fecha, su última novela y una de las mayores de Vázquez. Un relato a partir de las vidas insólitas e improbables del director de cine Sergio Cabrera y de su hermana Marianela. El libro es una sostenida meditación sobre la idea de que nuestras vidas las decidimos nosotros y refleja una decidida vocación ética y estética en el modo de contar vidas reales como si no lo fueran. Es una obra de ficción en la que no hay episodios imaginarios, ha dicho Vázquez, pero sí el descubrimiento y una personal interpretación de unas vidas a través de lo que él ha llamado una imaginación moral. Nos encontramos a 2 hermanos que crecen y callan durante años, no por temperamento, dice Sergio en algún momento, sino porque callar era ya una enfermedad. En primer plano, la China de Mao y más tarde la violencia en Colombia y la guerrilla revolucionaria, esos modos siniestros de buscar el paraíso en la tierra.
Hace poco más de un año sorprendió a muchos con un libro de poemas, Cuaderno de septiembre. Ya en una de sus novelas escribió que la poesía nos acosa en los momentos más inesperados. El libro, tal vez un refugio del escritor o su manera de estar solo, es como una conversación tranquila sobre los recuerdos, los instantes felices y las amenazas que rondan cerca. La enfermedad aparece ya en el primer poema. Y es que, como escribió el poeta mexicano Juan Domingo Argüelles, aunque nada pueda contra ella, la enfermedad pide un poema. Y ya termino. Juan Gabriel Vázquez es sobre todo un novelista y un narrador genuino. Está convencido de que la literatura es una forma de conocimiento que ilumina una verdad, porque la mayor parte de nuestras vidas tienen lugar en zonas de penumbra. Pero es también un ciudadano y un reconocido intelectual público que reflexiona sobre su país y el mundo en el que vive, además de hacerlo de siempre sobre el lugar de la ficción en nuestro tiempo y la naturaleza de su oficio. Juan Gabriel Vázquez reconoce en Las ficciones que persigo un breve texto que es un hermoso y lúcido elogio de En busca del tiempo perdido y la literatura, que entre las muchas motivaciones secretas de la escritura está la ambición de hacer por nuestros lectores lo que nuestros libros predilectos han hecho por nosotros. Y eso es lo que ha hecho Juan Gabriel con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí, primero que todo. Gracias, Alicia, por la presentación, por la acogida aquí en este lugar mítico, ¿verdad? No solo para los escritores en general, sino en particular para nosotros, los escritores latinoamericanos. Gracias, José Miguel, por la invitación y por esas palabras, y gracias a todos los autores intelectuales y materiales de este ciclo, que a mí me interesa desde el comienzo. Cuando le dije a mi amiga Leila Guerriero que iba a estar en Madrid, me preguntó qué vas a hacer. Le dije, voy a dar una conferencia. ¿Sobre qué?, me pregunta. Sobre literatura y enfermedad, le digo. Y me dice, ¿no son la misma cosa? Es una pregunta legítima. Yo creo que en cierto sentido sí. En cierto sentido la literatura siempre ha estado identificada con la enfermedad, no solo porque se escribe siempre desde el malestar. Nadie que esté contento escribe, nadie que esté satisfecho escribe. Escribimos desde la sensación del malestar, que es el malestar de los enfermos, de los individuos enfermos, pero también de las sociedades enfermas. Escribimos desde la sensación de que algo no está bien en el cuerpo que somos, en el cuerpo físico que tenemos, pero también en el cuerpo social, en el cuerpo familiar, en los distintos cuerpos de los que hacemos parte. Como hay algo que no funciona allí, escribimos ficción. La ficción, la poesía también, son maneras de explorar estas carencias, son maneras de entender estas realidades complejas cuando las realidades no van bien. Lo supimos todos hace unos años. Durante el año 2020, durante la pandemia, supimos todos cómo un malestar físico, una enfermedad, un virus, en ese caso, se convertía en el protagonista de nuestros días y daba orden o desorden a nuestra experiencia. Y como no lo habíamos vivido antes, no hemos vivido nada parecido hasta ese momento, salvo aquellos de entre nosotros que tenemos 120 años, que nos acordábamos de la gripe de 1918, tuvimos que ir a la literatura para que nos explicaran qué era lo que estábamos viviendo. Y en ese año empezó a venderse misteriosamente una novela como La peste, de Albert Camus, y empezó a venderse el Decamerón, de Boccaccio, y empezó a venderse un libro maravilloso que le encantaba a García Márquez, de Daniel Defoe, El diario del año de la peste. Todos intentos que hizo la literatura en el pasado por explorar el efecto que tenía una enfermedad en un cuerpo social, pero también en los individuos. Y a nosotros nos sirvieron, a muchos de nosotros, nos sirvieron esas ficciones, incluso el diario del año de la peste de Defoe, que se vende como un libro factual, es en realidad una novela. Esas ficciones nos sirvieron de clave para interpretar lo que nos estaba pasando en el día a día. Y yo leía el diario del año de la peste y me encontraba con imágenes que me hablaban de lo que veía por la ventana, de lo que estaba sucediendo allá, de lo que me contaban los periódicos en ese año 2020. La enfermedad siempre ha tenido una presencia importante, como decía José Miguel, en mis ficciones.
Siempre he recurrido a ella por distintas razones, algunas más literales, otras más metafóricas, y lo que quiero proponerles a ustedes hoy es un recorrido por 3 momentos en los que la enfermedad ocupó un lugar de importancia en mis ficciones y tratar de hablar un poco de lo que hay detrás, para que compartir los secretos de la cocina del escritor alrededor de este asunto que siempre me ha interesado. No hay uno solo de mis libros en el que la enfermedad no esté presente, y a veces es como una reflexión sobre nuestra vulnerabilidad y a veces como símbolo de o cifra de nuestros desórdenes sociales, pero siempre ha estado ahí. Está desde Los Informantes. En el año 2002, cuando yo apenas comenzaba a escribir esta novela, mi suegro fue operado del corazón. Yo seguí de cerca el proceso y en algún momento me di cuenta de que, aparte de la preocupación que sentía, aparte de la compañía que quería darle, de la solidaridad que quería manifestarle, estaba tomando notas sobre lo que le pasaba, sobre lo que decía él que le pasaba, sobre su experiencia, sobre lo que yo veía como familiar que asiste al proceso de una enfermedad. Y eso tiene que ser uno de los rasgos más fascinantes del novelista. El novelista es alguien que al mismo tiempo pasa por preocupaciones, por inquietudes, por sufrimientos incluso, y toma notas sobre ellos para convertirlos en novela. Es como una perversión casi, es un acto de parasitismo del que no siempre estamos orgullosos, pero del que acaban saliendo las novelas. El escritor tiene una doble condición, la de enfermo y la de parásito de su propia enfermedad, la de testigo de la enfermedad ajena y la de parásito de esa enfermedad, todo con el objetivo de convertirlas en ficción. 2 años después de la operación de mi suegro, escribí esta novela, Los Informantes, que comienza con una escena directamente sacada de lo que yo estaba viendo. El asunto, dice el narrador, que se llama Gabriel Santoro, había comenzado tras un chequeo rutinario. Está hablando de la enfermedad de su padre. El médico, un hombre con voz de soprano y cuerpo de jinete de carreras, le había dicho a mi padre que una leve diabetes no era del todo anormal ni demasiado preocupante a su edad. Se trataba apenas de un desequilibrio predecible y no iba a implicar inyecciones de insulina ni drogas de ningún tipo, pero sí ejercicio regular y una dieta rigurosa. Entonces, después de algunos días de salir juiciosamente a trotar, comenzó el dolor. Una presencia delicada sobre el estómago, parecida más bien al aviso de una indigestión o a los estertores de un animal de felpa que mi padre se hubiera tragado. El médico ordenó nuevos exámenes, todavía generales, pero más exhaustivos, y entre ellos una prueba de esfuerzo. Mi padre, metido en calzoncillos largos y sueltos como saones, caminó primero y trotó después sobre la alfombra sintética, esa alfombra fría que se renovaba a sí misma, y luego regresó al vestir diminuto, en el cual me dijo había tenido ganas de estirar los brazos y al darse cuenta de que el lugar era tan estrecho que podía tocar los codos con los codos las paredes opuestas, tuvo un breve ataque de claustrofobia. Y apenas se había puesto los pantalones de paño y comenzaba a abotonarse los puños de la camisa, pensando ya en irse y esperar a que una secretaria lo llamara para recoger el resultado del electrocardiograma, cuando el médico golpeó desde el otro lado de la puerta. Lo sentía mucho, decía, pero no le gustaba lo que había visto en los primeros resultados. Iba a ser necesario hacer un cateterismo de inmediato para confirmar los riesgos. Y se hizo, por supuesto, y los riesgos, por supuesto, se confirmaron. Había una arteria obstruida. 99%, dijo mi padre. El infarto me iba a dar pasado mañana. ¿Por qué no te internaron ahí mismo?, pregunté yo. Porque el tipo me vio muy nervioso, me imagino. Prefirió que me fuera a mi casa, me mandó con instrucciones muy precisas, eso sí, que no me moviera en todo el fin de semana, que evitara excitaciones de cualquier tipo. Nada de sexo, sobre todo, eso me dijo, imagínate. ¿Y tú qué le dijiste? Que por eso no se preocupara, nada más. Tampoco le iba a contar mi vida. Al salir del consultorio, al tomar un taxi en el barullo de la calle 26, mi padre apenas había comenzado a enfrentarse a la noción de estar enfermo.
Iba a ser internado en un hospital sin un solo síntoma que delatara la urgencia de su estado, sin malestar distinto al frívolo dolor en la boca del estómago, y todo por orden de un cateterismo delator. Los balbuceos arrogantes del médico seguían moviéndose por su oído. Si hubiera esperado 3 días más para venir a verme, lo más probable es que en una semana lo estuviéramos enterrando, dijo. Era un viernes, la operación se programó para el jueves siguiente a las 6 de la mañana. Me pasé la noche pensando en que me iba a morir, me dijo. Y entonces te llamé. Eso me sorprendió, claro, pero ahora me sorprende más que hayas venido. La relación no está bien entre ellos, evidentemente. Es posible que estuviera exagerando. Mi padre sabía que nadie estaría dispuesto a considerar su muerte con tanta seriedad como su propio hijo. Y a eso, a pensar en su muerte, dedicamos la tarde del domingo. Luego ocurre la operación y tan pronto como sale el médico para dar los resultados, está el narrador atento. Y luego empieza a visitar a su padre. Los monitores titilaban como lechuzas en las paredes y sobre mesas rodantes. Había 6 camas dispuestas en simetrías odiosas y separadas por tabiques opacos, como en un baño público. Los monitores pitaban cada uno a su ritmo, las respiradoras respiraban, y en una de esas camas, la última del lado izquierdo, la única que daba de frente al tablero donde las enfermeras escribían con plumones rojos y negros las indicaciones del día, estaba mi padre, respirando por un tubo grisáceo y corrugado que le llenaba la boca. Le habían metido una sonda para no tener que molestarlo cuando orinara. Así era, mi padre se comunicaba con el mundo por medio de tubos de plástico y por medio de electrodos dispuestos como las manchas de un pelaje sobre su pecho y sobre su frente, y por medio de agujas. La que le inyectaba calmantes y antibióticos desaparecía en su cuello, la del suero en la vena de su brazo izquierdo. Me senté en un banco redondo y lo saludé. Hola, papá. Ya terminó todo, ya salió bien. Él no podía oírme. Yo te lo dije, ¿te acuerdas? Te dije que iba a salir bien y ya está, ya terminó todo, ya salimos de eso. Su respiradora funcionaba, su monitor seguía pulsando, pero él se había ausentado. El catéter del cuello estaba pegado con esparadrapo a la cara y le estiraba la carne floja de las mejillas, de sus mejillas de 67 años. El efecto subrayaba el agotamiento de su piel, de sus tejidos, y yo, cerrando apenas los ojos, podía ver la cámara rápida de su descomposición, podía contar los radicales libres como si pasaran caminando por el puente que teníamos enfrente. Toda la novela gira alrededor de las consecuencias de este momento. La supervivencia a esta crisis de salud tiene en el personaje, en el padre, efectos imprevistos. La segunda vida que la operación le regala lo lleva a tomar ciertas decisiones y la novela habla de todas esas decisiones. Todo lo que está ahí, todo lo que aparece en la novela es resultado de la observación directa de ese testigo que era yo, y la utilicé con permiso de la persona que había pasado por estas experiencias. Lo más fascinante de todo fue muchos años después encontrarme en una lectura como esta con una persona que había pasado por exactamente esa misma operación, que se acercó a mí y me llamó doctor. Y cuando le pedí que me explicara por qué lo hacía, me dijo, porque nadie puede describir eso como usted lo ha hecho si no ha estudiado medicina antes. Yo tuve que desilusionarlo, decirle que no había estudiado medicina, que había estudiado derecho, pero que también me arrepentía de haber hecho eso. En 2011, en el año 2011, publiqué una novela que se llama El ruido de las cosas al caer. Fue especial, como además lo sugería José Miguel, fue especial esta novela para mí porque fue un ajuste de cuentas con memorias, recuerdos, experiencias que ya me tocaban de manera más directa a mí como persona. La experiencia de vivir en la Bogotá marcada por la guerra contra las drogas, marcada por el narcoterrorismo, la Bogotá de las bombas, de los atentados, un lugar en el cual realmente era
una moneda tirada al aire, el hecho de que pudiéramos volver a casa al final del día sin que nada grave nos hubiera pasado. Fue una de las épocas más difíciles de la historia reciente de mi país. Y en ese caso entonces yo no era tanto un parásito de lo que veía, pero sí parásito de mi memoria. La novela la escribí muchos años después de los hechos que cuenta, pero a partir de cierto momento comencé a utilizar, ahí sí, algo que había visto. Un amigo cercano, estudiante de Derecho como yo, que se asomó a una ventana de una planta baja. Estábamos todos en una reunión de amigos y descubrió que alguien estaba tratando de robar un coche justo enfrente de esta casa. Mi amigo se convirtió en una especie de testigo que se asomaba de repente y los ladrones del coche le dispararon inmediatamente a la única persona que veían. Esa herida, esa bala que no tenía por qué tocarle y que era un síntoma claro de esa ciudad descompuesta por la violencia gratuita, ese recuerdo se lo presté, se lo pedí prestado a mi amigo y se lo presté a el personaje principal de la novela, que se llama Antonio Llamara, y que recibe un balazo en circunstancias que no son las mismas, pero es una bala que tampoco a él le tocaba. También en este sentido, entonces, le pedí prestado a la realidad ese recuerdo, esa vivencia, y con ella construí las páginas que siguen. El narrador acaba de recobrar la conciencia después de el tiro que recibió y dice: sé, aunque no recuerde, que la bala me atravesó el vientre sin tocar órganos, pero quemando nervios y tendones y alojándose al final en el hueso de mi cadera, a un palmo de la columna vertebral. Sé que perdí mucha sangre y que, a pesar de la supuesta universalidad de mi tipo sanguíneo, las existencias en el Hospital San José eran escasas en esa época, o su demanda por parte de la atribulada sociedad bogotana era demasiado alta, y mi padre y mi hermana tuvieron que hacer donaciones para salvarme la vida. Sé que tuve suerte, me lo dijo todo el mundo en cuanto fue posible, pero además lo sé de una manera instintiva. La noción de mi suerte, esto lo recuerdo, fue una de las primeras manifestaciones de mi conciencia recuperada. No recuerdo, en cambio, los 3 días de cirugías, han desaparecido por completo, obliterados por la anestesia intermitente. No recuerdo las alucinaciones, pero sí que las tuve. No recuerdo haberme caído de la cama durante los bruscos movimientos que una de ellas produjo, y aunque no recuerdo que me hayan atado a la cama para evitar que eso volviera a suceder, recuerdo bien la claustrofobia violenta, la conciencia terrible de mi vulnerabilidad. Recuerdo la fiebre, el sudor que por las noches me bañaba el cuerpo entero y obligaba a las enfermeras a cambiar las sábanas, el daño que me hice en la garganta y en las comisuras de los labios resecos al intentar una vez arrancarme el tubo respiratorio. Recuerdo el sonido de mi propia voz al gritar, y sé, aunque tampoco esto lo recuerdo, que mis gritos angustiaban a los demás pacientes del piso. Se quejaron los pacientes o sus familiares, las enfermeras acabaron por cambiarme de habitación, y en esa habitación nueva, durante un breve momento de lucidez, pregunté por la suerte de Ricardo Laverde, el hombre que acababa de ser asesinado a su lado, y por eso le tocó una bala que no le tocaba. Y me enteré, no recuerdo por boca de quién, de que había muerto. No creo haberme sentido triste, o bien confundo y confundí siempre la tristeza por la noticia con el llanto producto del dolor. Y de todas formas, sé que allí, ocupado como estaba con la tarea de sobrevivir, viendo la gravedad de mi propia situación en las expresiones desgarradas de los que me rodeaban, no hubiera podido pensar demasiado en el muerto. No recuerdo, en todo caso, haberlo culpado por lo que me había ocurrido. Un médico vino para explicarme los usos del disparador que tenía en la mano. Cuando sintiera demasiado dolor, me dijo, podía oprimir una vez el botón y un escupitajo de morfina intravenosa me aliviaría de manera inmediata. Pero había límites. El primer día agoté la dosis diaria de morfina en una tercera parte del tiempo, oprimí el botón como un niño con un videojuego, y las horas que siguieron son en mi recuerdo lo más parecido al infierno.
Lo cuento porque así, entre las alucinaciones del dolor y las de la morfina, pasaron los días de mi recuperación. Dormía en cualquier momento, sin rutina aparente, como los presos de los cuentos. Abría los ojos para encontrarme con un paisaje siempre extraño, cuya característica más curiosa era que nunca cobraba familiaridad, que siempre me parecía verlo por primera vez. En algún momento que no logro precisar, Aura, mi hija, apareció en ese paisaje, su figura sentada en el sofá marrón cuando yo abría los ojos, mirándome con lástima genuina. Fue una sensación novedosa, o lo novedoso era la conciencia de que me miraba y me cuidaba una mujer que esperaba a una hija mía, pero no creo haberlo pensado en ese instante. Las noches, recuerdo las noches. El miedo a la oscuridad comenzó en esos últimos días de mi hospitalización y solo desaparecería un año después. A las 6:30 de la tarde, la hora en que cae la noche súbita en Bogotá, el corazón me empezaba a latir con furia y al principio se requirió el esfuerzo dialéctico de varios médicos para convencerme de que no estaba a punto de morir de un infarto. La larga noche bogotana dura más de 11 horas siempre, sin importar la época del año, ni mucho menos el estado mental de los que la sufren. Me resultó apenas soportable en el hospital, cuya vida nocturna estaba marcada por los blancos corredores, siempre encendidos, por la penumbra de neón de las habitaciones blancas. Pero en el cuarto de mi apartamento, la oscuridad era perfecta, pues las luces de la calle no llegaban hasta mi piso 10º, y el terror que sentía, con solo imaginarme despertando a ciegas, me obligó a dormir con la luz encendida, igual que cuando era niño. En mi memoria, los meses que siguieron son una época de grandes miedos y de pequeñas incomodidades. En la calle me atacaba la inequívoca incertidumbre de ser observado. Los daños internos que me había causado el balazo me obligarían a usar muletas durante varios meses. Un dolor que nunca había sentido apareció en mi pierna izquierda, parecido a lo que sienten quienes están a punto de sufrir una apendicitis. Los médicos me explicaban el ritmo al que crecen los nervios y el tiempo que tardaría la recuperación de una cierta autonomía, y yo los escuchaba sin entender, o sin entender que hablaban de mí. En otra parte, lejos de donde yo estaba, mi mujer atendía a las explicaciones de otros médicos sobre temas harto distintos y tomaba pastillas de ácido fólico y recibía inyecciones de cortisona para madurar los pulmones de la criatura, pues en la familia de mi esposa había un historial de partos prematuros. Yo no sentía nada, estaba distraído, el miedo me distraía. Imaginaba los rostros de los asesinos escondidos tras las viseras, el estruendo de los disparos y el silbido continuo en mis tímpanos resentidos. La aparición repentina de la sangre. Ni siquiera ahora, mientras escribo, consigo recordar esos detalles sin que el mismo miedo frío se me meta en el cuerpo. El miedo, en el lenguaje fantástico del terapeuta que me atendió después de los primeros problemas, se llamaba estrés postraumático. Y según él, tenía mucho que ver con la época de bombas que nos había asolado unos años atrás. El miedo era la principal enfermedad de los bogotanos de mi generación. Esta sección se me convirtió, que salía de una experiencia real, no era mía, sino de un amigo. Esta sección se me convirtió muy rápidamente, ya no en la narración objetiva y periodística, casi documental, de algo que vi, sino en un símbolo, una metáfora de toda una situación política y social de mi país. La enfermedad en esta novela no es solo la herida que sufre el protagonista, sino también sus consecuencias. Cuando me di cuenta de que estaba escribiendo sobre lo que los médicos llaman síndrome de estrés postraumático, pensé que era una metáfora muy conveniente de lo que le estaba ocurriendo a mi país. Lo que me ha interesado siempre, también de esto hablaste, hiciste una especie de resumen de todos mis libros que ya ni siquiera tengo que volverlos a leer para acordarme de lo que son. Lo que me ha interesado siempre es la manera como las fuerzas de la historia y de la política, las fuerzas sociales que llamamos sociales, penetran nuestras vidas privadas, nuestras vidas íntimas, y no hay nada más íntimo que la enfermedad. La enfermedad es el espacio privado por excelencia, a pesar de que muchas veces tome un cariz público o visible.
En el año 2015 publiqué una novela llamada La forma de las ruinas, que nació de muchas cosas al tiempo, pero una de ellas fue mi encuentro con un médico en medio de una situación de enfermedad. Lo conocí, sí, gracias a la enfermedad. El narrador de esta novela se llama, como decía José Miguel, se llama Juan Gabriel Vázquez, es una coincidencia brutal. Y esto que le sucedió, me sucedió a mí también. Está contando el momento en que él mismo conoce a un médico que tiene también unas consecuencias importantes para él. El médico se llama Francisco Benavides. Era uno de los cirujanos más reputados del país, un buen bebedor de whisky de Malta y un lector voraz, aunque se preocupara por subrayar que le interesaba más la historia que las cosas inventadas. Y si había llegado a leer una novela mía, decía, con menos gusto que estoicismo, era solo debido al sentimentalismo que le provocaban sus pacientes. Yo no era estrictamente hablando paciente suyo, pero fue un asunto de salud lo que nos puso en contacto por primera vez. Una noche de 1996, pocas semanas después de que yo me hubiera instalado en París, intentaba descifrar un ensayo de Georges Perec cuando noté una presencia extraña debajo del maxilar izquierdo, parecida a una canica por dentro de la piel. La canica se agrandó en los días siguientes, pero la concentración en mi cambio de vida, en descifrar las reglas de mi nueva ciudad y tratar de encontrar mi lugar en ella, me impidió percatarme de los cambios. En cuestión de días, ya tenía un ganglio tan inflamado que me deformaba la cara. La gente de la calle me miraba con lástima y una compañera de estudios dejó de saludarme por miedo a contagiarse de alguna enfermedad ignota. Empezaron los exámenes, una legión entera de médicos parisinos fue incapaz de realizar un diagnóstico correcto y uno de ellos, de cuyo nombre no quiero acordarme, se atrevió a sugerir la posibilidad de un cáncer linfático. Fue entonces cuando mi familia acudió a Benavides para preguntarle si eso era posible. Benavides no era oncólogo de profesión, pero durante los últimos años se había dedicado a acompañar a enfermos terminales, una suerte de labor privada que realizaba por su propia cuenta y sin retribución alguna. De manera que, aunque hubiera sido irresponsable hacer un diagnóstico sobre alguien que estaba del otro lado del océano, y más en aquella época previa a los teléfonos que mandan fotos y a las cámaras integradas a los computadores, Benavides fue generoso con su tiempo, sus conocimientos y sus intuiciones, y su apoyo transatlántico me resultó casi tan útil como lo hubiera sido un diagnóstico definitivo. Si usted tuviera lo que están buscando, me dijo una vez por teléfono, ya lo hubieran encontrado. La enrevesada lógica de la frase fue como un salvavidas que se le tira a quien se ahoga. Uno lo agarra sin preguntarse si estará pinchado por dentro. Al cabo de algunas semanas, que pasé en un tiempo sin tiempo, conviviendo con la posibilidad muy concreta de que se me estuviera acabando la vida a mis 23 años, pero tan adormilado por el golpe que ni siquiera podía sentir verdadero miedo o verdadera tristeza, un generalista que conocí por casualidad en Bélgica, miembro de Médicos Sin Fronteras y recién llegado de los horrores de Afganistán, necesitó una sola mirada para diagnosticarme una forma de tuberculosis ganglionar que había desaparecido de Europa y solo podía encontrarse, me explicaron sin usar las comillas que ahora usaré yo, en el tercer mundo. En un hospital de Lieja me internaron, me recluyeron en una sala oscura, me hicieron un examen que hacía arder la sangre, me anestesiaron y me abrieron el lado derecho de la cara, debajo del maxilar, para sacarme un ganglio y ponerlo en cultivo. Al cabo de una semana, el laboratorio confirmó lo que había dicho el recién llegado sin necesidad de tantas pruebas tan costosas. Seguí durante 9 meses un tratamiento triple de antibióticos que coloreaban mi orina de un color chirriante, con un matiz naranja. El ganglio inflamado se fue reduciendo. Una mañana sentí una humedad en la almohada y me di cuenta de que algo había estallado. Después de eso, los contornos de mi cara volvieron a la normalidad, salvo por 2 cicatrices, una discreta y la otra producto de la cirugía más notoria, y pude por fin dejar aquel asunto atrás, aunque en todos estos años no haya logrado olvidarlo por completo, pues allí están las cicatrices para recordármelo. El narrador está en esta clínica donde se encuentra de nuevo con este médico para
cuidar y acompañar a su mujer, que está pasando por el parto muy difícil de sus hijas prematuras. Después de superado este trance, entra en una relación de amistad con ese médico, hasta el día en que el médico le dice: tengo algo que mostrarle, tengo algo que a usted le va a interesar y que nadie más puede mostrarle. Usted, le dice el médico al narrador, a este Juan Gabriel Vázquez, usted ha escrito sobre el 9 de abril, la fecha en que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Yo quiero mostrarle algo. Lo invita a su casa y saca de un cajón, todo esto me sucedió a mí, igual que a ese Juan Gabriel Vázquez, saca de un cajón una vértebra de Gaitán en un frasco de formol, con uno de los huecos de las balas que lo mataron. El narrador, igual que me pasó a mí, casi se desmaya, luego se recupera, y cuando se recupera, el médico saca otro objeto, que es la calota, la parte superior del cráneo de Rafael Uribe Uribe, senador colombiano asesinado en 1914, que todos ustedes conocen, aunque no sepan que lo conocen, porque es el modelo que utilizó Gabriel García Márquez para el personaje de Aureliano Buendía en Cien años de soledad. De manera que los dos grandes crímenes del siglo XX hasta la mitad del siglo XX en Colombia estaban físicamente presentes en la vida de este hombre, de este médico. Yo tuve en mis manos esos huesos, tuve en mis manos el cráneo de Rafael Uribe Uribe, la vértebra de Jorge Eliezer Gaitán. Ese es el origen de esta novela, pero yo estoy consciente de que lo es por una razón en realidad muy sencilla. Y es que al mismo tiempo que me estaba sucediendo esto, al mismo tiempo que yo pasaba por la casa de este médico para tener en mis manos los restos de las víctimas más conocidas de la violencia política colombiana, al mismo tiempo estaban naciendo mis hijas en una clínica 30 calles al sur de la casa de este hombre. Y yo llegaba a la clínica para acompañar a mi esposa, para acompañar a mis hijas que habían nacido después de un embarazo de 6 meses y medio, muy prematuras, con muchas dificultades, y venía de recibir esa carga, la del pasado, la de la violencia pasada de mi país, y me preguntaba, ¿qué puede hacer un padre para proteger a unas criaturas recién llegadas al mundo de la violencia del pasado? O bien preguntarme si la violencia puede transmitirse de generación en generación, o si puede transmitirse como un virus, como una enfermedad. Si la violencia del pasado, la violencia que ha ocurrido muchas décadas antes de que una persona nazca, puede atravesar las generaciones para darle forma a su vida, para afectar su vida. Esa pregunta está en el centro de esta novela. De manera que ya lo ven ustedes. En mi caso, literatura y enfermedad siempre han ido de la mano. Por eso no me extraña que muchas de mis escenas favoritas en la literatura sean escenas de enfermedad. Yo puedo pensar, y todos ustedes tendrán sus escenas predilectas en la memoria, pero yo puedo pensar en Madame Bovary, envenenada, ¿no?, y agonizando, o el sanatorio de tuberculosos de La montaña mágica de Thomas Mann, o en la peste invisible y contagiosa en la novela de Albert Camus, que se leyó todos los libros sobre pestes medievales para escribir su novela, y su novela, como saben quienes la han leído, no es una crónica de nada que hubiera ocurrido en su tiempo, sino una metáfora de la ocupación nazi. Tampoco me extraña que gran parte de los escritores que me gustan hayan sido médicos. Fue médico Rabelais, fue médico Chekhov, Anton Chekhov, el cuentista ruso. Fue médico Bulgakov, el autor de El maestro y Margarita. Fue médico Sir Arthur Conan Doyle, el inventor de Sherlock Holmes. Fue médico Céline, uno de los escritores franceses más conflictivos y difíciles del siglo XX, pero también de los mejores. Todos ellos eran médicos que se metieron con la parte más oscura de la condición humana. Hace unos años, cuando enfermó de cáncer, un amigo, escritor colombiano, Rafael Humberto Moreno Durán, me invitó a hablar de enfermedad y literatura para una revista. Y recuerdo muy bien una de sus opiniones, y con ella termino.
Debe ser muy aburrido escribir sobre la salud, dijo R.H. Moreno Durán, o sobre la felicidad. El escritor, desde Homero, busca el lado oscuro de la realidad. Buscamos exorcizar nuestros dolores o los dolores ajenos, nuestros sufrimientos o los ajenos. Y concluyo con las palabras de R.H. Moreno Durán, cuando me dijo en esa conversación: no hay nada más enfermo que un escritor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel, por la magnífica conferencia llena de emoción y que tanto tiene que ver con, como tú dices, la parte más oscura de la condición humana. Vamos a abrir un turno de preguntas para el que quiera hacer algún comentario al autor o hacer alguna observación de cualquier naturaleza. O un diagnóstico. O un diagnóstico si le han visto alguna cosa. Parece que todo está clarísimo, lo cual me alegra. Ahí hay Pepe González, sí. Buenas tardes. Bueno, mi gratitud por regalarnos este rato tan placentero y tan agradable. Y le quería comentar a un creador como usted, que utiliza las palabras tan precisamente, ¿qué le parece la ausencia en el diccionario de la RAE de una palabra tan necesaria como condoliente? Mire, me parece que me va a tocar hacer la propuesta a la RAE inmediatamente. No había caído en la cuenta de que no existiera esa palabra. Pero claro, es un problema. Dejamos de nombrar una realidad muy importante. Tiene usted toda la razón, sí. Ahora, en mi país han cometido el inmenso error de nombrarme académico de la Academia Colombiana, y lo primero que voy a hacer va a ser apropiarme de la palabra condoliente y presentarla como un colombianismo, que de pronto así cuela. Muchas gracias. Rafael. Muchas gracias por su conferencia. Cuando usted dice que el escritor es un enfermo, ¿a qué se refiere? Porque claro, enfermedad puede ser enfermedad mental, enfermar de amor, de soledad, de nostalgia, física. No es lo mismo ser un diabético que el que tiene una lesión muscular después de un partido de fútbol. Sí. ¿A qué se refiere usted cuando dice que el escritor es un enfermo? Porque claro, da a entender que es una situación constante, es una condición perenne. Sí. Porque si es escritor, usted lleva pues 30 años enfermo y Sí. lo que les quedan. ¿Podría comentar al respecto, por favor? Sí, lo digo en el sentido metafórico que apuntaba al principio. Es una hipérbole y les pido que la tomen así. Desde luego no me estoy quejando de nada, no podría quejarme de nada. Pero sí creo y siempre he creído que se escribe literatura siempre a partir de una sensación de malestar. Se escribe porque no se está a gusto en el mundo como lo conocemos, en nuestra relación con el mundo. Se escribe a partir de una sensación siempre de carencia, de frustración, de malestar. Y en ese sentido digo que el escritor es un enfermo. Lo he dicho muchas veces, nadie que esté completamente satisfecho con su vida escribe. Escribimos porque sentimos una tensión con el mundo que nos rodea. Y en la literatura siempre, o en la mejor en todo caso, siempre se han filtrado los descontentos, las frustraciones de una sociedad, las carencias, los sufrimientos, no tanto lo opuesto, no tanto los logros, los momentos de felicidad. Es muy raro eso. Un escritor francés, Henri de Monterland, decía: la felicidad escribe con tinta blanca. Quería decir que no deja rastro sobre la página, no se ve allí. En realidad, en la literatura, incluso en la literatura
que podemos llamar comedia, como el Don Quijote, que es una gran comedia, como el Lazarillo de Tormes, que es una gran comedia, estamos examinando constantemente nuestras carencias, nuestros límites como seres humanos, nuestra insatisfacción, nuestras frustraciones. Y a partir de ahí se escribe. La satisfacción no conduce a la escritura generalmente. Y es en ese sentido que yo creo que todos estamos en un ligero estado de malestar. Eso es necesario para ponerse a escribir. Sí, ahí hay otra. En este sentido, Juan Gabriel, antes de la siguiente pregunta, me parece que era Graham Greene, que se trataba a sí mismo y decía, escribir es una forma de terapia. En el fondo, lo que venía a reconocer es que él era un enfermo y que necesitaba para sanarse, o en fin, claro, para ponerse en paz consigo mismo, claro, escribir. Dice eso, escribir es una forma de terapia. Claro. Sí, bueno, claro. antes de la pregunta, efectivamente, los psicólogos hablan de la neurosis del escritor, realmente como una entidad nosológica. Una sola neurosis, eso es maravilloso. Bueno, yo quería comentar algo. Bueno, yo soy médico y médico clínico internista y realmente he hecho miles de historias clínicas y he revisado como tutor de docencia y realmente la experiencia indica que esto de que literatura y enfermedad es la misma cosa en la anécdota que usted ha contado es una realidad. Toda historia clínica bien hecha realmente es una biografía, sí, es una patobiografía, como decía Laín Entralgo, sí, y al revés. Yo, en mi opinión, todas las novelas llevan algo de historia clínica, vamos. Realmente eso es lo que entro. Pero, y en esta segunda parte final, yo creo que entre los escritores españoles merece la pena la mención a Pío Baroja como sí, médico-escritor o escritor-médico, sí, quizá más escritor que médico, sobre todo con el árbol de la ciencia. Realmente sí, nada más. Sí. Gracias, voy a anotar eso, porque es verdad. Sí. La importancia también en nuestra salud o enfermedad. Recuerdo un personaje de Proust, no sé si lo citamos en la sesión de la semana pasada, que le recomienda a un amigo que no tengan en cuenta el diagnóstico que le ha hecho el médico ni el tratamiento que le ha recomendado. Dice, porque date cuenta, me parece que lo dice Bergot, el que también es el escritor, date cuenta que no ha tenido en cuenta que tú lees a Shakespeare. Y eso sí, es algo que forma parte de tu esencia, claro. Ay, ¿No? bueno. ¿Cómo es posible que alguien no tenga en cuenta algo que es tan importante en tu vida como las lecturas, claro, las lecturas que claro, haces, ¿no? Claro, en Proust pensamos mucho sus lectores hace un par de años, porque en el 2022 se cumplieron 100 años de su muerte. En octubre de 1922 murió Proust, después de toda una vida de compañía con la enfermedad, ¿no? Toda una vida de problemas pulmonares, sobre todo, de respiración, que según él tenían mucho que ver con el hecho de que durante el embarazo de su madre ocurrieron los desórdenes de la Comuna de París en 1871 y que la violencia que se vivía pudo haber afectado a su madre tanto que afectó al niño que llevaba en el vientre. Y se habla mucho de esa muerte prematura de Proust, que no alcanzó a ver su obra publicada. Solo los 2 o 3 primeros volúmenes se publicaron con Proust en vida, y el resto de esa maravilla que es En busca del tiempo perdido se publicó después. Pero se cuenta que el día en que él terminó la novela, mayo de 1922, llamó a la mujer que había trabajado, a Celeste, la mujer que había trabajado para él toda la vida, y le dijo, ya he puesto el punto final de mi novela, ya me puedo morir tranquilo. Y no sabía que en octubre se iba a morir. Su hermano era médico, trató de administrarle toda clase de inyecciones y de medicamentos, y Proust se negaba siempre. Y a mí me ha llamado mucho la atención eso, el hombre que dedicó 3.000 páginas a recuperar todo el tiempo pasado, se negaba a los medicamentos que le darían, ¿no?, unos días más de tiempo futuro. Eso lo cuentas en algunos de tus textos. De hecho, cuando la Comuna de París, donde nace Proust, es en hotel porque se va a ir a familia para sí, irse. Sí. Otro escritor que te ha interesado mucho y que está lleno de enfermedades, lo nombras en tu biografía y también en la historia de Costabuena, es Conrad. Conrad, sí. Yo he ido apuntando las
enfermedades que vas contando que tiene y me parece que van 4 o 5 líneas y no para, ¿no? Y claro, hasta que al final era también un hombre muy marcado por la enfermedad, ¿no? Claro, por una enfermedad a largo plazo que no tenía tanto que ver, me parece, con su biografía o con su biografía viajera, que era la gota que lo atormentó muchísimo, pero también con otras que sí tenían que ver con su historia viajera. Conrad sufrió siempre de las consecuencias que tuvo su viaje al África en 1890, donde contrajo la fiebre amarilla y las secuelas de esto volvían cada cierto tiempo, ¿no?, para atormentarlo. Sí. Es un escritor muy marcado. ¿Alguna cosa más? ¿Sabiniano? Sí. Sí, por ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Es una muy feliz ocasión verle y escucharle. Gracias. Quería preguntarle una cosa que me sugiere algo que ha dicho en concreto. Ha leído 3 fragmentos de 3 libros suyos, 3 fragmentos relacionados con enfermedad o tratamientos médicos. Yo entiendo que 2 de ellos se basan en experiencias ajenas y al menos en un caso usted ha mencionado que pidió permiso para hacer uso. Sí. Pidió permiso quizás a su suegro, quizás es el momento en que lo ha dicho, Sí. cuando de todas las maneras seguramente en modo alguno trascendería del libro, que el caso correspondía a una persona concreta, ¿no? Pero yo le pregunto esto porque casualmente acabo de leer su novela Volver la vista atrás, precisamente por vehemente recomendación de José Miguel Coldefors, que ya le agradecí y le vuelvo a agradecer, y precisamente me llamaba la atención, claro, hasta qué punto ese libro, esa novela, da cuenta con enorme profundidad de las vidas privadas de personas existentes, ¿no? Y la pregunta general es, entonces, ¿usted cree que es preciso pedir permiso en general, que un escritor debe pedir permiso, o es una delicadeza o es una obligación, a las personas de quienes obtiene experiencias que luego utiliza en sus novelas, siempre solo cuando efectivamente son identificables? En fin, me parece que es una cuestión que me es una pregunta importante, sí. Sí. Bueno, el caso de la novela de Volver la vista atrás, la novela sobre la vida de mi amigo Sergio Cabrera y de su hermana Marianela, tiene mucho que ver con lo sensible de los temas que tratan. Aún en la Colombia de hoy, esos temas de los que habla la novela, la pertenencia en el pasado de una persona a las guerrillas de los años 60, eso sigue siendo un tema complejo que divide la sociedad, que crea, que puede producir incomodidades y para explorarlo en una ficción yo necesitaba tener el consentimiento de la persona que va a ver su historia y su nombre allá afuera. Para Sergio era muy importante contar su vida. Él quería contarme su vida, quería que yo transformara su vida en novela. Pero eso no quiere decir que lo hiciera de manera tranquila. Cuando el día que se iba a publicar la novela, el día de la publicación, que es el día que los escritores celebramos como el bautismo del libro, el nacimiento del libro y su bautismo, Sergio me llamó desde España, yo estaba en Colombia, él estaba en España, me llamó y me dijo, tengo miedo por la publicación del libro. Y yo, para tratar de quitarle un poco de hierro al asunto, le dije, bueno, a ver, dime 3 cosas que te den miedo. Y Sergio me dijo, la reacción de la izquierda, la reacción de la derecha y la reacción de la familia. Con lo cual era absolutamente todo. Porque son temas sensibles, De manera que para ese libro en particular fue no fue simplemente útil ni necesario, sino absolutamente obligatorio, ¿no? Contar con el beneplácito o el consentimiento, que ya estaba ahí por otra parte, puesto que habíamos hablado durante 7 años con un grabador en medio para que Sergio me contara el material de lo que yo iba a convertir después en la novela. No siempre es así, desde luego. El novelista puede utilizar, yo he utilizado con frecuencia,
cosas que robo de las experiencias ajenas, ¿no? Y eso podría dar lugar a situaciones incómodas, desde luego. A mí nunca me ha pasado. Siempre he tratado de respetar una cierta ética de escritor, un cierto respeto por las vidas ajenas, pero he robado lo que he necesitado de la realidad para reflexionar sobre eso en mis novelas. Pero decía un poeta polaco, Czesław Miłosz, decía, cuando un escritor nace en una familia, esa familia está acabada, ¿no? Es una exageración, y no me ha pasado a mí, pero se refería a que los escritores suelen sacar al mundo público cosas que tal vez la gente preferiría mantener en privado. Yo he tratado de hacerlo siempre con inmenso cuidado, inmenso respeto por las emociones de los otros, el lugar de los otros, el lugar que los otros tienen en su mundo, y espero no haberme equivocado en ese sentido todavía. Muy bien. Hay otra pregunta ahí detrás, precisamente de Sabiniano. De esta novela, Juan Gabriel, lo has contado en alguna ocasión, creo que le envías incluso el texto antes de publicarlo a Sergio, sí, ¿no? Para que lo vean. Y otra cosa que cuentas muy interesante es que hay un momento que los protagonistas, Sergio y Maranela, no sé, uno de los dos o los dos, ya confunden lo que dice la novela con sus propios recuerdos, ¿no? Sí, sí, fantástico. La mejor crítica que ha recibido esta novela es esa, la de los personajes que han empezado a tomar mis invenciones como memorias propias. Y también hay otra cosa bellísima que me ha pasado con esto, el momento en que ellos comenzaron a enterarse de cosas que le habían ocurrido al otro, la hermana del hermano y viceversa, a través de mi libro. Porque después de los hechos que se cuentan en la novela, que fueron dolorosos, difíciles para la familia, se impuso una especie de pacto de silencio. No se volviera a hablar de eso en la familia, porque había sido doloroso y difícil. Y solo 50 años después, con mi libro publicado, han encontrado cosas ahí que no sabían el uno del otro y han empezado a conocer una parte de su pasado que ignoraban gracias a mi libro. Y eso me parece uno de los grandes homenajes que el libro les puede hacer. Sí. Sí. ¿Tenías una pregunta, por favor? Yo tengo una Sí. ¿Sin micrófono? No, con micrófono. ¿Ah, sí? Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Juan Gabriel, lo primero. A ver, el tema de la enfermedad es muy amplio y tiene muchas etapas distintas. Es muy diferente plantearse el diagnóstico, que siente una persona cuando le dicen que tiene una enfermedad. La etapa de desarrollo, de rebeldía contra la enfermedad, cuando luchas, la etapa de superación. Entonces, me gustaría saber, como escritor, ¿cuál de esos sentimientos, de esas etapas que vive el enfermo o la persona, te motiva más para escribirlo? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay una de las razones por las que es tan exigente la escritura de una ficción más o menos intensa sobre episodios como estos, es que el escritor puede pasar con frecuencia por la ilusión de estar sufriendo lo mismo. El compromiso emocional con la realidad que está tratando de contar es tan intenso que acaba uno agotado. Hay una carta fantástica en la que Flaubert cuenta de haber pasado toda una noche con el sabor del arsénico en su boca, porque acababa de escribir la escena en la que Madame Bovary se suicida con arsénico. Ya les destripé el libro completamente, lo siento, pero se muere ella al final. Yo creo que esa invasión de las emociones ajenas, que es un privilegio de los escritores imaginativos, tiene también ese lado de condena o de carga, ¿no? Que solo puede salir bien si asumimos el dolor ajeno, y quien lo hace, quien sea capaz de hacerlo, se desgasta, ¿no? Es como un actor también, en cierto sentido.
Yo creo que el proceso entero es muy interesante. Me ocurrió a mí en estas escenas que he narrado, que le sucedían a otra persona. Me ha ocurrido cuando yo mismo he pasado por momentos difíciles. Lo más extraño de todo ha sido siempre la voluntad, incluso cuando está uno metido en medio de la dificultad, la conciencia de que esto es material de ficción, la conciencia de que un día voy a utilizar esto, ¿no? En ese episodio que contaba, que aquí en un acto de impudor y exhibicionismo de un momento difícil que tuve hace muchos años en París, siendo muy joven, en ese momento yo realmente lo único que pensaba, aparte de la preocupación por el diagnóstico que me iban a dar, era, bueno, si todo sale bien, por lo menos podré escribir sobre esto, ¿no? Eso es, podré convertir esto en una novela, en un cuento. Y lo hice. Hay un cuento que gira alrededor de esta situación, se llama En el Café de la République, está en un libro que se llama Los amantes de todos los santos, y está este fragmento de esta novela. Desde la primera página en ese libro. Sí. Bueno, y en este, que es Canciones para después del incendio, también casi todos los cuentos tienen alguna enfermedad, pero ese Café de la República es estupendo. Gracias. ¿Alguna pregunta más tienen ustedes? ¿Qué me han dicho? Al micrófono. Perdón, es que no lo entiendo. Ahí está. Sí, ¿hay que tocar en algún lado? Sí. Vamos a ver, es que yo no sé si hablamos de lo mismo, pero yo como lector de novelas, durante muchos años he disfrutado mucho con novelas, ¿no? Y aunque siempre hay un problema inicial, ¿no? o a mitad surge un problema, pero luego siempre las que me han gustado más, supongo, que son las que han acabado bien. Lo mismo pasa con las películas, que hay un problema importante, surge un problema, y unas acaban bien, otras acaban mal, y me han gustado las que acaban bien. No sé si es que yo leo otra literatura que no es la buena. Me gustaría saber su opinión sobre esto. Bueno, en mi experiencia es una gran pregunta. En mi experiencia eso es tan raro o tan inusual entre las novelas que más me gustan, que incluso García Márquez, cuando escribió El amor en los tiempos del cólera, que es una novela que famosamente termina bien, sintió la necesidad de aclarar por qué había escrito una novela feliz, ¿no? Cuando se iba a publicar el libro, García Márquez dijo, voy a poner de moda la felicidad. Y era casi como una disculpa, perdónenme ustedes de estar hablando de felicidad, casi como si hubiera faltado a los deberes. Yo lo envidio a usted, tiene que recomendarme los títulos que leyó, porque yo no sé si los conozca. Las novelas que a mí más me gustan terminan mal, casi invariablemente. Así, a bote pronto pienso en mis clásicos, que son Madame Bovary, Ana Karenina, Crimen y Castigo. Son un poco, digamos, no es lo que uno lee para alegrarse el día. Pero desde luego que no hay ningún problema con eso. Y si lo hizo García Márquez, seguro que hay 1000 ejemplos más de esas novelas. Me los tiene que dar usted. ¿Le gustó Siglo del Egipcio? Ah, no lo he leído, ahí tiene. Entonces, bueno. Para nada, para nada. Juan Manuel. Hola. Yo, una curiosidad. Sí. Sí, perdón. Gracias. Una curiosidad, ya que usted ha hablado de García Márquez, es uno de mis escritores favoritos. Sí. Yo no he leído ningún libro suyo, le pido disculpas por esto, es que estoy jubilado. Ahora se los puedo contar y no tiene que leerlos.
Estoy jubilado, con lo cual estoy muy ocupado y tengo poco tiempo, esa es la verdad. Sí. Pero sí leí, cuando José Miguel me habló de usted y que venía aquí, sí leí algunos fragmentos y me parecía que usted tenía alguna influencia de García Márquez. Sin embargo, hoy, en lo que usted ha leído aquí, no me dio esa apariencia. Entonces, la pregunta es, ¿considera usted que García Márquez ha tenido alguna influencia en su escritura? Yo he aprendido mucho de García Márquez. Es un maestro en cuestiones técnicas, es muy largo explicar por qué, pero en mi experiencia ha habido una especie de malentendido. García Márquez es una de esas figuras, como Borges en Argentina, no hay muchos casos más, que marcan de tal manera la literatura de un país que luego los que vienen después se pasan la vida explicando si se parecen o no se parecen y por qué, y qué relación tenemos con él. Muchas veces, ¿cómo nos atrevemos a escribir después de una figura como esa? Eso no sucede en muchas tradiciones, en la colombiana sí. Yo suelo explicar que en todo esto hay un malentendido, el malentendido de la influencia literaria como una cuestión territorial. Es decir, que si yo soy escritor colombiano, la influencia con la que tengo que lidiar automáticamente es la que ha tenido lugar dentro de esas fronteras. Y la influencia literaria es mucho más compleja y más impredecible. Un escritor, tal como yo entiendo el oficio, no recibe influencias de manera involuntaria, sino más bien las busca llevado por un instinto de lo que quiere contar. Y el mundo que yo quería contar era tan profundamente distinto del mundo de García Márquez, un escritor nacido cerca de la costa caribe, más o menos a principios del siglo XX, mientras que yo nací más o menos a finales del siglo XX y en una ciudad en la mitad de los Andes, la mía de 8 millones o 9 millones de habitantes, el pueblo de García Márquez de 5.000 o 10.000 en ese momento. Son universos completamente distintos que necesitan formas literarias distintas. Y las claves para contar el mío no me las podía dar una novela como 100 años de soledad. Me las daba mucho más la obra de Vargas Llosa, la obra de un novelista norteamericano como Philip Roth, cierta novela más urbana, probablemente del siglo XIX incluso, pero más urbana, el modernismo de lengua inglesa de entreguerras, es un movimiento que a mí me marcó mucho, las novelas de Virginia Woolf, de Joyce, de James Joyce. De manera que García Márquez ha sido un gran maestro en cuestiones técnicas, es un escritor que le enseña a uno, por ejemplo, a cambiar de párrafo. Cambiar de párrafo es una de las cosas más difíciles que hay. Y un punto aparte puesto equivocadamente puede arruinar la experiencia de un lector, aunque no se den cuenta. Y García Márquez era un maestro en eso. Hay lecciones que se aprenden ahí. La precisión de los sonidos de una frase. García Márquez tenía oído de poeta y en sus frases la sintaxis es de una perfección que no encuentra uno en otros grandes novelistas, ¿no? De manera que hay muchas lecciones allí. Y para mí la influencia principal de García Márquez es una cuestión de vocación. Fue mi lectura de 100 años de soledad cuando yo tenía 16 años y muy poco después la lectura de una novela larga y muy complicada que se llama Ulises, de James Joyce. Esos dos libros juntos fueron los que me metieron a mí en la cabeza la idea de que yo quería hacer esto, de que yo quería tratar de ser novelista. Pero no veo yo una influencia directa en mi escritura. Y eso probablemente a mi pesar, probablemente también, tal vez debería imitarlo un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a terminar dando las gracias a todos ustedes por su asistencia, a los que nos están viendo desde lejos y también, naturalmente, por esta tarde tan estupenda a Juan Gabriel Vázquez. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.